Hay cosas que uno solo es difícil hacerlo, pero hacerlo en colectividad es más fácil. En la calle podremos estar compitiendo cada uno por el mercado, pero hay temas que nos afectan a todos. Toda esta tecnología y esta inteligencia artificial lo que viene en muchos casos es a facilitar muchos de los trabajos, que debería devolvernos entonces un país más ágil. En ese trabajo de querer adoptar la tecnología muy rápido, hemos estado perdiendo el contacto humano y creo que parte de lo que se va a volver importante a futuro es cómo mantenemos ese contacto humano. Somos muy solidarios. Creo que eso va a ser una ventaja que vamos a poder aprovechar. Todos hemos estado tan al no quedarnos rezagados de lo que va saliendo de la tecnología, que también la hemos querido meter en un montón de cosas y se nos ha olvidado la parte de las relaciones humanas. Creo que con todo esto de la inteligencia artificial, ahora que lo he estado oyendo, dice uno un poquito de alto. O sea, sí, pero que no se me olviden los que tengo alrededor. Bueno, pues buenos días a todos y nuevamente estamos aquí en Human Tech Talks en el Volcano Innovation Summit y ahorita pues estoy acompañado, el honor de tener aquí a Carmen María Torreviarte. Tenía muchos años de no verla y aquí nos volvemos a encontrar vestidos de azul y blanco en este mes patrio. Así que bienvenida, Carmen María. Gracias, Henry, por la invitación y qué alegre volverlo a ver, efectivamente. Igualmente. Y cuéntenos, pues, ya sé que está en un nuevo puesto, un nuevo reto. Cuéntenos cómo está viendo ese reto, qué le está gustando, cuáles son sus challenges. No entrando mucho en detalle, pero un poquito qué la tiene ahí en ese puesto motivada. Vamos a ver, yo creo que un poquito qué es lo que nos motiva a participar en la gremialidad es esa parte de generar colectividad. O sea, hay cosas que uno solo es difícil hacerlo, pero hacerlo en colectividad es más fácil. Y por el otro lado, con insumos de diferentes entes. Entonces, parte de eso viene de empezar en la gremialidad, o sea, empecé en la gremial de calzado, y es cómo podemos fortalecernos, o sea, en las cosas que tenemos en común. En la calle podremos estar compitiendo cada uno por el mercado, pero hay temas que nos afectan a todos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos trabajar para que todos podamos crecer? Entonces, eso me lleva a involucrarme en la gremialidad y a tratar de resolver vía esa gremialidad, que al final del día es una colectividad empresarial, los problemas empresariales que nos duelen y que nos afectan a todos. Y obviamente muchos de esos problemas empresariales que nos duelen y nos afectan a todos tienen mucho que ver con la parte de gobierno. Entonces, empieza uno a tener todas esas relaciones para ver cómo uno puede facilitar o trasladar un poquito todos esos retos que tenemos en la empresarialidad para ver cómo los gobiernos dejan de poner trabas, si lo queremos ver, o cómo ayudan a resolver esa problemática. Entonces, tal vez le voy a decir, en el caso de la gremial de calzado, uno de los grandes problemas es contrabando y defraudación aduanera. Pues eso nos afecta a todos. Pero si voy yo solita, no tiene el mismo impacto que si vamos todos como gremial, que a todos nos afecta. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando y resolviendo? Y al final del día mucho tiene que ver con visibilizar. O sea, ¿cómo hacemos que las entidades que trabajan en gobierno visibilizar las problemáticas? Y obviamente no es solo soltarles la papa caliente, es cómo podemos trabajarlo en conjunto, porque mucho de esto tiene que ver en trabajarlo juntos. O sea, si uno no les da información, si uno no trabaja con ellos, si uno no les da las capacitaciones del por qué hay defraudación aduanera, o sea, es difícil entonces que puedan hacer ellos de regreso su trabajo adecuadamente. Entonces sí involucra también mucho traslado de conocimiento, de capacitaciones, de educación, de todo. Entonces es un mundo de ambos lados. Y por el otro lado, ellos nos trasladan cuáles son las problemáticas que tienen y cómo podemos nosotros desde la parte empresarial ayudar a ver cómo se puede resolver esa parte. Entonces la verdad que es interesante porque al final del día es un trabajo colectivo, que desde la gremialidad en donde a todos nos van afectando los temas. Buenísimo. Y creo que con varias de las personas que han venido aquí a este espacio a platicar, decimos cómo afrontamos esa búsqueda del bien común del que usted hablaba, gracias desde lo individual o desde lo colectivo. Y creo que pues parte de la labor del CACIF es eso, es ser ese puente entre lo individual y lo colectivo, ¿verdad? Así es. Y cómo el impacto de cada uno de nosotros impacta pues a ese colectivo. Así que en pro de eso, pues, y sabemos que tenemos los minutos contados,
en esta vida. Y hay cosas que vienen muy deprisa, como es la inteligencia artificial, ¿verdad? La tecnología. Y, y pues he estado escuchando a muchos filósofos y gente con sus teorías, porque son teorías en este momento hacia dónde va la tecnología y los avances tan rápidos que vamos a ver. Dicen que muchos, que lo que hemos visto en 50 años, lo que vamos a ver en los siguientes 5 es mucho más drástico. ¿Y cómo va a afectar eso en esta sociedad? Que últimamente es lo que todos estamos tratando de definir, ustedes a un nivel macro. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Ya están teniendo estas conversaciones? ¿Ya lo están trayendo a la mesa? Yo creo que lo vemos y sí se habla desde la perspectiva de todo lo que puede facilitar. O sea, al final del día, toda esta tecnología y esta inteligencia artificial, lo que viene en muchos casos es a facilitar muchos de los trabajos, que debería devolvernos entonces un país más ágil y más rápido en la tramitología, si lo queremos ver, o en la burocracia. Lo que pasa es que al final del día, pues ahorita todavía está amarrado a personas. Entonces, ¿y qué le vamos a meter a la inteligencia artificial? Porque quienes están alimentando la inteligencia artificial son personas. Entonces, ¿cómo vamos y vamos validando? O sea, no necesariamente lo que la inteligencia artificial nos dice hoy día es cierto, porque al final del día está empezando, entonces todavía tiene un montón de temas que de alguna manera no son verdades las que dice, o son verdades a medias. Entonces yo lo veo un poquito como cuando salió, ayer hacíamos la correlación de cuando salió el Excel. O sea, en un principio el Excel era bien básico, o sea, a todos nos tomó y todos la fuimos adoptando. Y paulatinamente, o sea, aceleradamente, la página de Excel fue mejorando todas las funcionalidades y todo lo que podíamos hacer. Entonces fuimos aprendiendo, de alguna manera, todos paulatinamente a usar el Excel desde su parte básica hasta, pues yo veo a mis hijas a veces hacer unas tablas de unas babosadas hoy día que yo todavía no he aprendido, aunque el Excel me fascina. Entonces creo que va a lo mismo, o sea, empieza, creo que como en todo lo que uno le mete es lo que uno va a sacar, entonces sí hay que validar y revisar qué le estamos metiendo a la inteligencia artificial para que de alguna manera no nos venga a malinformar o a misinformar, porque en esa información que se le metió, al final del día es una persona la que la está metiendo. Y creo que la otra parte que se va a volver más importante paralelo a eso es que de alguna manera en ese trabajo de querer adoptar la tecnología muy rápido, hemos estado perdiendo el contacto humano. Y creo que parte de lo que se va a volver importante a futuro es cómo mantenemos ese contacto humano. Porque uno mira ya que los jóvenes, todo es vía WhatsApp o vía chats, pero ya no se hablan por teléfono, o sea, no hay una relación de hablémonos y contestémonos y al final del día lo que leen, lo lee uno con la voz que uno cree y a veces genera un montón de malos entendidos. Entonces, creo que se va a volver más importante el reforzar la importancia del contacto humano y del trabajar con los humanos, o sea, usar toda la inteligencia artificial para que nos facilite, nos dé los tiempos, nos ayude a ser más eficientes, pero por el otro lado nos obliga a que tengamos mejores relaciones personales, que yo creo que esa parte hasta ahorita se ha perdido porque se vuelve más fácil mandar un mensajito y creo que todos cometemos el mismo error. Sin embargo, creo que tenemos la posibilidad de tocar esto desde varios temas. Hay uno que lo voy a tocar tratando de aprovechar que esto está acá y viéndolo del lado macro. Ayer teníamos una persona que decía, hace 6 meses tenía 200 personas en mi back office haciendo tareas administrativas y contables y ahorita tengo 20. Entonces, ese es un efecto que no sé si ya empezaron ustedes a percibir o qué va a pasar, porque eso lógicamente está haciendo más eficiente el trabajo, que es últimamente una de las objetivos de la tecnología, es eficientizar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto a gran escala empiece, y que ha pasado en varias épocas, ¿verdad? La revolución industrial, ¿verdad? Se perdieron unos trabajos y se crearon otros. El miedo, dicen ahorita, es que va a ser demasiado rápido y que no nos va a dar tiempo de acomodarnos. Yo creo que lo que pasa es que va a cambiar. O sea, así como en un momento dado se van abriendo oportunidades en temas específicos de trabajo,
Creo que la inteligencia artificial lo que viene a hacer es a quitar ciertos trabajos un poquito que de alguna manera pueden hacer, lo que le pasó a esta empresa, pero hay otras que no necesariamente todavía se ha desarrollado o es tan fácil. Entonces se van a migrar hacia otros temas. Todavía hay cosas que terminan siendo muy manuales, que se necesita gente. Entonces creo que va a haber una migración. Creo que todos esos análisis de datos que uno se pasaba antes haciendo son cosas que la inteligencia artificial puede hacer. Toda esa tramitología, digámosle, que tenemos en el Estado de un montón de temas, creo que es un lugar donde sería espectacular poder tener inteligencia artificial. Pero eso no le quita que necesita gente. Lo que pasa es que las capacidades de las gentes van a cambiar, de lo que requerimos de esas personas. Y uno lo empieza a ver. Hay temas en la agricultura. Digámosle que en la agricultura hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer y que la tecnología está facilitando, pero hay otras que no nos quitamos que tengan que ser las personas las que lo hagan. Entonces, creo que lo que van a ver es que vamos a empezar a ver especializaciones en carreras que antes no existían y que van a ir cambiando la forma en que trabajamos. Pero sí, y vamos a tener que aprender a compaginar y aprender todos nuevas habilidades, porque esto lo que nos hace y nos obliga es a aprender todos nuevas habilidades. Y traemos ahí a la colación, cada persona, cada trabajo y cada empresa tiene que volver a redefinir o reajustar el valor que está dando. Así es. O sea, el mercado, el valor, porque al final del día todo le va a afectar a los mercados, pues también de alguna u otra manera. Entonces sí va a afectar y sí va a hacer unos cambios. Obviamente países que se van a ir más rápido, países que se van a ir más despacio. Creo que para Guatemala existen unas oportunidades porque nos podemos brincar algunas brechas y empezar desde, o sea, si lo agarramos, si lo tomamos bien, tenemos rezagos en muchas cosas. Creo que esto nos puede ayudar a pegar un brinco más rápido porque no tenemos que pasar por otros caminos. Digámosle que la inteligencia artificial nos puede ayudar en otros temas. La educación podría ser una, ¿verdad? O sea, de alguna manera, pues tenemos ciertos rezagos educativos. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a pegar ese brinco y no esperar a otros temas. Entonces, creo que se abren un montón de oportunidades. Y yo más que desventajas, yo le diría que lo que tenemos son oportunidades y retos para aprovecharla y poder caminar y hacer las cosas más rápido. Y esta es una teoría y así como dice usted, es una oportunidad que yo veo de que el guatemalteco, el centroamericano, pero especialmente los chapines nos encantan mucho esas conexiones humanas y se nos hace fácil el tener estas conversaciones, el fomentar eso, ¿verdad? Y somos conocidos por ser cálidos. Y como ven, o como lo ve usted, porque yo personalmente digo, como va a ser más importante de que el ser humano sea valorado como el humano, nosotros tenemos ciertas características que ojalá, ¿verdad?, nos pongan en el mapa como decir, sí, ¿cómo podemos aprovechar estos chapines tan cálidos y humanos que son, ¿verdad? Y cómo, no sé, si estarán trayendo ya esa colación de decir, pues, verdaderamente revaloremos cuáles son las características y cualidades humanas que tenemos y que debemos potencializar. Yo creo que eso va a ser el ejemplo de lo que vamos a tener que hacer. Porque al final del día un poquito lo que dicen, o sea, nosotros los guatemaltecos todavía somos, por un lado, creo que muy dados a ayudarnos mutuamente, o sea, cosa que no necesariamente somos muy solidarios. Creo que eso va a ser una ventaja que vamos a poder aprovechar en esto porque vamos a poder jalar a gente que de alguna manera sin esa solidaridad es más difícil y se pueden quedar muy afuera. Entonces creo que esa solidaridad de los guatemaltecos es muy buena. Creo que esa convivencia familiar también se va a volver muy importante porque es parte de lo que nos va a hacer generar esas dinámicas. Y de alguna manera el estar conscientes de que las relaciones entre las personas se vuelven importantes y enseñar a validar lo que la inteligencia artificial nos está diciendo, porque puede haber alguien metido a la inteligencia artificial algo que quiere generarnos conflicto y no todo lo contrario, porque al final del día es muy fácil meterle información que sea, o sea, como ayer hablaban de misinformación, desinformación y
no me acuerdo cuál era la otra, pero eran 3. Mala información. Y mala información, o sea, que hay 2 que son muy malas, pero hay una que yo solo digo verdades parciales. Claro. Entonces, creo que va a ser importante aprender a enseñarle, a tener criterio a las personas para saber cuándo eso hace sentido y cuándo no hace sentido. Y es un poquito, cuando decimos, sí, es que la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo ponemos los parámetros éticos? Si lo vemos de qué ha hecho la tecnología en los últimos, no sé, hablemos de los últimos 20 años, ¿será que de verdad lo hemos usado para potencializar esa calidez y esa conexión humana? ¿O nos ha alejado? ¿O hay un in-between, verdad? Yo creo que es un in-between y lo que pasa es que todos hemos estado tan al no quedarnos rezagados de lo que va saliendo de la tecnología, que también la hemos querido meter en un montón de cosas y se nos ha olvidado la parte de las relaciones humanas. Creo que con todo esto de la inteligencia artificial y todo eso, ahora que lo he estado oyendo, dice uno un poquito de alto. O sea, sí, pero que no se me olviden los que tengo alrededor. Y ese alto es entonces parte de lo que... Como es parte de la reflexión que uno tiene que hacer. O sea, individual y colectivamente. Individual y colectivamente. Pues me encanta que por lo menos estamos dispuestos todos a empezar a pensar en estas cosas y que por lo que leo, pues ya están trayendo ustedes estos temas a la mesa y pues seguro voy a querer invitarla nuevamente y participar con algunos otros miembros de la organización para que podamos empezar a traer esto a la mesa, para que no se quede en que otra vez, ay sí, no nos dimos cuenta, ¿verdad? O lo agarramos muy rápido, sino en qué momento empezamos a traer esto a la mesa con la importancia que tiene, ¿verdad? Y así que espero que podamos contar con su presencia nuevamente y le agradezco muchísimo la apertura. Gracias, Henry, por la invitación, pero sobre todo por haberlo visto. Un gusto, Karen María.